Mi deseo para ti en esta hora es que el Señor te bendiga muy grandemente. Me gustaría compartirte esta reflexión, la cual le he puesto por título: ¿podrá alguien maldecir lo que Dios ha bendecido? Cuando tú sabes quién eres en Cristo y lo que Él ha hecho por ti, nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ningún arma forjada contra ti podrá prosperar, porque el que pelea por ti no es cualquiera. Es Jehová de los ejércitos, grande, fuerte y poderoso, quien no ha perdido una sola batalla ni nunca la perderá. Al conocer tu posición como hijo de Dios en su reino, tú entiendes que eres escogido, perdonado, rescatado, redimido, y podrá acampar un ejército contra ti, pero no te vencerán. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tu Señor y Salvador pagó un precio muy alto por ti. Te escogió cuando no valías nada para nadie. Te puso un nombre: mío eres tú. Te sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación. Te ha sentado junto a su Hijo en lugares celestiales. Así que cuando tú entiendes que no eres cualquiera, sino creado en Cristo Jesús para buenas obras, el enemigo no podrá intimidarte. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Salmo 27:3. ¿Y por qué he querido comenzar esta reflexión del día de hoy recordándote quién eres en Cristo? Porque muchas veces suele pasar que como hijos de Dios vivimos con temor, vivimos con miedo, vivimos paralizados e inclusive en muchas ocasiones se contradice lo que vivimos con lo que creemos. Y es que llegamos en ciertos momentos de nuestras vidas a dudar de lo que Dios ha dicho que hará con nosotros o con nuestra descendencia. El miedo es consecuencia del pecado. La palabra nos relata cuando éste entró en el mundo por primera vez, y vemos en Génesis capítulo 3 versículo 10 que luego de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y por ende se dieron cuenta de cosas que hasta ese preciso momento no la habían visto como mal. Y al oír la voz de Dios, la palabra nos dice que Adán tuvo miedo y se escondió. Ahora, si queremos mantener nuestra postura de hijos de Dios firme, es importante entender que el miedo ni viene ni nunca vendrá de parte del Señor. Y es importante saber identificar esta verdad para entender cuando estemos pasando por una situación. Saber contra quién estamos luchando, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y como mencioné anteriormente, el miedo te paraliza, te ciega y no te deja actuar conforme a las promesas que Dios te ha dado en su palabra y mucho menos ponerlas en práctica. Cuando la duda quiere venir a atormentarnos y hacernos dudar, siempre es bueno que les recordemos: ¿podrá alguien impedir lo que Dios ha dicho que hará con nosotros? ¿Podrá alguien interferir en los planes que Dios ha determinado para nuestras vidas? Te digo más: ¿podrá alguien maldecir a un hijo de Dios cuando Dios lo ha bendecido? Por supuesto que no. Y hay que tener claro que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no es cualquiera. Usted tiene beneficios que otros no poseen. No es que usted se crea mejor que nadie, sino que usted ha reconocido y aceptado al dueño de todo en su vida. Y por ende, Dios le ha dado el mayor regalo que usted pueda poseer en esta vida: la salvación a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Le ha dado de su gracia, favor inmerecido que nos permite acercarnos a Él y recibir estas bendiciones. Nos ha adoptado como sus hijos, nos ha dado redención, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado los dones de su Espíritu Santo, que son las manifestaciones de las capacidades y habilidades espirituales para el servicio y la edificación de la iglesia. Nos ha dado herencia celestial, que significa que tenemos un hogar, una morada en los cielos una vez que partamos de esta vida. Nos ha dado sabiduría y revelación, la capacidad de comprender los misterios de Dios y su voluntad y la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, sabiendo todas estas maravillas y regalos que Dios nos ha dado, no deberíamos vivir sin miedo, seguros y confiados en que fiel es quien hizo la promesa.
Y mientras reflexionaba en todo esto, me vino a la memoria una historia que se encuentra en el libro de Números, donde nos habla de un adivino y profeta llamado Balaam, quien es contratado por el rey Balac, quien era el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Dios le advierte que no lo haga. Al principio, Dios le dijo que no fuera con los mensajeros de Balac y mucho menos que maldijera al pueblo, porque era bendito. Pero en su codicia, luego de recibir promesas de recompensa, le pide permiso nuevamente a Dios, quien le permitió ir, pero con la condición de que solo dijera lo que él le ordenara. En el camino, un ángel del Señor se interpuso, pero tal era la ceguera espiritual de este hombre que no lo vio, pero su burra sí, y se desvió 3 veces. Balaam golpeó a la burra, y entonces Dios le abrió la boca al animal, quien habló y reprochó a Balaam. Luego, vio al ángel, quien le reafirmó que debía obedecer solo a Dios. Aunque fue contratado para maldecir, la historia nos cuenta cómo bendijo a Israel no una, no 2, sino 3 veces, inspirado por Dios, dejándonos una lección clave. En Números 23:8 la palabra nos dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Y más adelante afirma: porque contra Jehová, contra Jacob, no hay agüero, ni adivinación contra Israel. En un mundo donde las palabras, opiniones, críticas e incluso amenazas parecen tener tanto peso, es fácil sentirnos vulnerables. Sin embargo, esta historia nos recuerda una verdad poderosa y liberadora. Nadie puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Al principio de esta reflexión comencé recordándote tu identidad como hijo de Dios y sus maravillosas promesas. No necesitamos temer las opiniones de los demás cuando sabemos que hemos sido bendecidos por Dios. La crítica o el rechazo de personas no define tu valor en Dios. Él te ha llamado, te ha bendecido, te ha escogido, te ha amado, perdonado. Romanos 8:31 nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La bendición siempre despertará envidia, celos, y tenemos que saber como hijos de Dios que vamos a estar bajo ataques espirituales. Pero como con Israel, Dios pone un cerco de protección alrededor de los que están bajo su cobertura. Por eso es que ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. No debemos vivir con miedo ni con temor por maldiciones, brujerías o mal de ojo. Si estás en Cristo, ninguna maldición tiene poder sobre ti. Y aunque profieran palabras de destrucción contra ti o los tuyos, estás cubierto con la sangre de Cristo que tiene poder. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Así que cuando enfrentes críticas o injusticias, recuerda que Dios ya te bendijo. Al sentirte inseguro, recuerda lo que Dios dice sobre ti en su palabra y sus promesas para ti y los tuyos. No busques validación en lo humano, sino en tu relación con el Padre. Persevera en obediencia. La bendición se sostiene en la fidelidad. Hoy es un buen día para cancelar en el nombre de Jesús todo intento del enemigo de robar nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestro destino en Cristo. Ningún temor ni engaño puede invadir nuestra mente, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente y tu bendición es mayor que cualquier maldición. Tu propósito es firme y su mano poderosa siempre nos sostendrá. Bendiciones. Mi deseo para ti en esta hora es que el Señor te bendiga muy grandemente. Me gustaría compartirte esta reflexión, la cual le he puesto por título: ¿podrá alguien maldecir lo que Dios ha bendecido? Cuando tú sabes quién eres en Cristo y lo que Él ha hecho por ti, nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ningún arma forjada contra ti podrá prosperar, porque el que pelea por ti no es cualquiera. Es Jehová de los ejércitos, grande, fuerte y poderoso, quien no ha perdido una sola batalla ni nunca la perderá. Al conocer tu posición como hijo de Dios en su reino, tú entiendes que eres escogido, perdonado, rescatado, redimido, y podrá acampar un ejército contra ti, pero no te vencerán.
Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tu Señor y Salvador pagó un precio muy alto por ti. Te escogió cuando no valías nada para nadie. Te puso un nombre, mío eres tú. Te sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación. Te ha sentado junto a su Hijo en lugares celestiales. Así que cuando tú entiendes que no eres cualquiera, sino creado en Cristo Jesús para buenas obras, el enemigo no podrá intimidarte. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Salmo 27:3. ¿Y por qué he querido comenzar esta reflexión del día de hoy recordándote quién eres en Cristo? Porque muchas veces suele pasar que como hijos de Dios vivimos con temor, vivimos con miedo, vivimos paralizados e inclusive en muchas ocasiones se contradice lo que vivimos con lo que creemos. Y es que llegamos en ciertos momentos de nuestras vidas a dudar de lo que Dios ha dicho que hará con nosotros o con nuestra descendencia. El miedo es consecuencia del pecado. La palabra nos relata cuando éste entró en el mundo por primera vez y vemos en Génesis capítulo 3 versículo 10 que luego de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y por ende se dieron cuenta de cosas que hasta ese preciso momento no la habían visto como mal. Y al oír la voz de Dios, la palabra nos dice que Adán tuvo miedo y se escondió. Ahora, si queremos mantener nuestra postura de hijos de Dios firme, es importante entender que el miedo ni viene ni nunca vendrá de parte del Señor. Y es importante saber identificar esta verdad para entender cuando estemos pasando por una situación. Saber contra quién estamos luchando, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y como mencioné anteriormente, el miedo te paraliza, te ciega y no te deja actuar conforme a las promesas que Dios te ha dado en su palabra y mucho menos ponerlas en práctica. Cuando la duda quiere venir a atormentarnos y hacernos dudar, siempre es bueno que les recordemos: ¿podrá alguien impedir lo que Dios ha dicho que hará con nosotros? ¿Podrá alguien interferir en los planes que Dios ha determinado para nuestras vidas? Te digo más, ¿podrá alguien maldecir a un hijo de Dios cuando Dios lo ha bendecido? Por supuesto que no. Y hay que tener claro que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no es cualquiera. Usted tiene beneficios que otros no poseen. No es que usted se crea mejor que nadie, sino que usted ha reconocido y aceptado al dueño de todo en su vida. Y por ende, Dios le ha dado el mayor regalo que usted pueda poseer en esta vida: la salvación a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Le ha dado de su gracia, favor inmerecido que nos permite acercarnos a Él y recibir estas bendiciones. Nos ha adoptado como sus hijos, nos ha dado redención, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado los dones de su Espíritu Santo, que son las manifestaciones de las capacidades y habilidades espirituales para el servicio y la edificación de la iglesia. Nos ha dado herencia celestial, que significa que tenemos un hogar, una morada en los cielos una vez que partamos de esta vida. Nos ha dado sabiduría y revelación, la capacidad de comprender los misterios de Dios y su voluntad y la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, sabiendo todas estas maravillas y regalos que Dios nos ha dado, no deberíamos vivir sin miedo, seguros y confiados en que fiel es quien hizo la promesa. Y mientras reflexionaba en todo esto, me vino a la memoria una historia que se encuentra en el libro de Números, donde nos habla de un adivino y profeta llamado Balaam, quien es contratado por el rey Balac, quien era el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Dios le advierte que no lo haga. Al principio, Dios le dijo que no fuera con los mensajeros de Balac y mucho menos que maldijera al pueblo, porque era bendito. Pero este, en su codicia, luego de recibir promesas de recompensa, le pide permiso nuevamente a Dios, quien le permitió ir, pero con la condición de que solo dijera lo que él le ordenara. En el camino, un ángel del Señor se interpuso, pero tal era la ceguera espiritual de este hombre que no lo vio, pero su burra sí,
y se desvió 3 veces. Balaam golpeó a la burra y entonces Dios le abrió la boca al animal, quien habló y reprochó a Balaam. Luego, este vio al ángel, quien le reafirmó que debía obedecer solo a Dios. Aunque fue contratado para maldecir, la historia nos cuenta cómo bendijo a Israel no una, no 2, sino 3 veces, inspirado por Dios, dejándonos una lección clave. En Números 23:8 la palabra nos dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Y más adelante afirma: porque contra Jehová, contra Jacob, no hay agüero, ni adivinación contra Israel. En un mundo donde las palabras, opiniones, críticas e incluso amenazas parecen tener tanto peso, es fácil sentirnos vulnerables. Sin embargo, esta historia nos recuerda una verdad poderosa y liberadora. Nadie puede maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. Al principio de esta reflexión comencé recordándote tu identidad como hijo de Dios y sus maravillosas promesas. No necesitamos temer las opiniones de los demás cuando sabemos que hemos sido bendecidos por Dios. La crítica o el rechazo de personas no define tu valor en Dios. Él te ha llamado, te ha bendecido, te ha escogido, te ha amado, perdonado. Romanos 8:31 nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La bendición siempre despertará envidia, celos, y tenemos que saber como hijos de Dios que vamos a estar bajo ataques espirituales. Pero como con Israel, Dios pone un cerco de protección alrededor de los que están bajo su cobertura. Por eso es que ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. No debemos vivir con miedo ni con temor por maldiciones, brujerías o mal de ojo. Si estás en Cristo, ninguna maldición tiene poder sobre ti. Y aunque profieran palabras de destrucción contra ti o los tuyos, estás cubierto con la sangre de Cristo que tiene poder. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Así que cuando enfrentes críticas o injusticias, recuerda que Dios ya te bendijo. Al sentirte inseguro, recuerda lo que Dios dice sobre ti en su palabra y sus promesas para ti y los tuyos. No busques validación en lo humano, sino en tu relación con el Padre. Persevera en obediencia. La bendición se sostiene en la fidelidad. Hoy es un buen día para cancelar en el nombre de Jesús todo intento del enemigo de robar nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra identidad y nuestro destino en Cristo. Ningún temor ni engaño puede invadir nuestra mente, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente y tu bendición es mayor que cualquier maldición. Tu propósito es firme y su mano poderosa siempre nos sostendrá. Bendiciones.